Tener ingresos es como tener aire bajo las alas. Con una renta básica, los ingresos se tornarían un derecho social. Bienvenidos al planeta Tierra. Hoy en día, todos tenemos más o menos unos ingresos. Si no, no podríamos vivir. La pregunta es, ¿vivir? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cómo consiguen las personas sus ingresos? 4 de cada 10 alemanes consiguen sus ingresos porque tienen un trabajo pagado, un trabajo con el cual ganar su sustento, un empleo remunerado. Casi 3 de cada 10 obtienen su sustento a través de sus familiares, principalmente niños y jóvenes. 2 de cada 10 viven de rentas y pensiones, y menos de 1 de cada 10 vive del paro o de ayudas sociales. Todo ingreso es generado, pero solo un 41% de la población lo obtiene a través de un empleo remunerado. El resto tiene otro tipo de ingresos, los llamados ingresos transferidos, que no están necesariamente vinculados a un trabajo. Así, la idea de una renta básica no nos debería ser tan ajena, tan extraña. Lo que nos resulta ajena es su incondicionalidad. Pero ¿son acordes esas condiciones con nuestra época? Si no queremos ser totalmente ingenuos, deberíamos darnos cuenta de que el mercado de trabajo en el futuro no podrá proporcionar la integración social de la totalidad de las personas. Y si eliminamos la opción de una renta básica, entonces estamos obligados a jugarnos todo a la carta del crecimiento económico, a cualquier precio. Esta es la realidad política de hoy en día. Desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, todos claman por el crecimiento económico. Esto quiere decir que pensamos en cantidad y reprimimos así la posibilidad de diseñar nuevos modelos de organización y de mayor calidad para nuestra sociedad. Sin embargo, hoy en día hablar de crecimiento económico ya no significa hablar de nuevos puestos de trabajo. Si hacemos cuentas, la realidad es precisamente lo contrario. Una condición previa para el crecimiento económico sigue siendo que haya una demanda de consumo, es decir, que la gente tenga dinero en el bolsillo. ¿Qué opina Klaus, jefe económico de la mayor administradora de fondos y uno de los más grandes bancos del mundo, sobre la renta básica incondicional? Un apoyo incondicional para el ser humano. Es un principio que a la larga se va a consagrar. Se debe consagrar. Pero lo tiene difícil frente a las distintas exigencias de hoy en día. ¿Cuáles son estas exigencias? Por ejemplo, crear puestos de trabajo. Todos los políticos demandan esto. ¿Se trata del trabajo o de cobrar impuestos? Y de que no haya más gente que viva de las ayudas sociales y exploten los gastos del Estado. El Estado malvado no es el culpable del aumento de los costes, sino que lo es la lógica de una historia de logros. La lógica de dicha historia es la racionalización, que también se materializa frente a nuestra propia casa. ¿Y cómo continúa esta historia de logros? Esa es la pregunta. ¿En qué trabajaría usted si su ingreso estuviera garantizado? Es la pregunta central que se formula con la renta básica.
Existen distintos modelos para esa renta básica. Su denominador común es la definición según la Red Renta Básica. Una renta básica es una renta que sin condiciones es concedida a cada miembro de una sociedad política. Incluye 4 criterios. Asegura la existencia y posibilita una vida integrada en la sociedad. Representa un derecho exigible individualmente. Se abona sin ningún control de ingresos previos y no está condicionada al trabajo. Pero no se alegren demasiado aún. La renta básica no significa más dinero para todos. No viene de arriba y no se añade encima, sino que se introduce en el ingreso preexistente. El salario se reduce. La cuantía de la renta total es la misma. Lo que cambia es su composición. La renta básica es una forma de salario, no un salario mínimo. No es una retribución por algo que hacemos. No está vinculada al trabajo, sino que permanece con la persona independientemente de cualquier cambio. A diferencia del comunismo, que ahoga al individuo, y de la libertad de mercado, que quiere dejar solo al individuo, la renta básica exige una garantía que permita una máxima libertad desde la cual el individuo pueda decidir. Esa libertad solo es posible con una renta garantizada, y esta debe ser suficientemente elevada como para poder prescindir de un trabajo remunerado. Poder prescindir de un empleo es una condición para poder estar todos a la misma altura. La mayoría de las personas que dependen de ayudas sociales ya no lo harán más con la renta básica. La renta básica sustituye las ayudas transferidas por el Estado. Y solo donde sean necesarias ayudas sociales extra, estas ayudas se seguirían prestando. Solamente tendrían más dinero aquellos que hoy tienen poco. Sobre todo los niños y los jóvenes, es decir, las familias. También quienes reciben rentas demasiado escasas o los trabajadores autónomos que trabajan hasta empobrecerse. La renta básica elimina la pobreza y estabiliza la clase media a través de una base de salida asegurada. Reduce el miedo a la vejez. No es dinero que dan los unos a los otros para poder juzgarlos. No es una ayuda para la miseria, sino una posibilidad para todos. La renta básica no requiere que el ser humano sea mejor de lo que es. Tampoco soluciona problemas, al menos con dinero, pero posibilita más soluciones a través de las personas mismas. Thomas Paine es el fundador de los derechos humanos y uno de los fundadores de los Estados Unidos de América. Dicho nombre proviene de él. Con common sense, en español, sentido común, dirigió la Declaración de Independencia de las colonias americanas del Reino Británico. Sus ideas tuvieron gran influencia en la primera constitución democrática del mundo. Damos por sentado que todas las personas han sido creadas iguales y que su Creador las ha dotado a todas con iguales derechos: el derecho a la vida, la libertad y la felicidad. Rights of Men, los derechos humanos. Una barbaridad para aquellos tiempos, también para nuestro tiempo. Derechos iguales para todos, por ser humanos. ¡Qué estupidez! Derechos solo tienen aquellos que poseen. El resto no puede hacer nada con ellos, excepto volverse descarados. Derechos humanos. Eso significaría también abolir la esclavitud. ¿Quién se responsabilizaría entonces de los servicios? ¿Quién haría entonces la gran cantidad de indeseado trabajo duro que no queremos ni pagar bien ni reconocer? Dichos miedos también existen en la actualidad con la renta básica. La economía se hundiría y la sociedad acabaría en caos. Pero mucho peor fue, sin embargo, cuando la Tierra se volvió redonda. Por mucho tiempo la Iglesia se agarró a la idea de la arandela rodeada de los mares del caos. Quien se atrevía a acercarse al borde podía caerse en un descuido.
cubierta por la cúpula del firmamento con las estrellas trazando su curso. Y en el más allá, esferas donde habitaban las fuerzas que llenaban a los hombres de miedos y esperanzas. Así vemos hoy en día al dinero y a la economía. Todo dependía de que la Tierra era plana y fijaba la imagen del mundo, el orden y la seguridad. Así intenta cada nueva época que la Tierra sea plana y que haya alguien sentado arriba. ¿Cómo es posible que la Tierra sea redonda? Y cuando por fin era redonda, siguió estando en el centro del universo y sin girar sobre sí misma. Esto hacía extremadamente difícil reglamentar las órbitas de los planetas. Siempre depende de dónde se encuentre uno. Lo mismo ocurre con la renta básica. Es complicado solo cuando no sé nada sobre mis propios movimientos. Tropiezo rápido con el borde de lo incomprensible si parto de las ideas convencionales, tal y como lo convencional se presenta empaquetado en ideologías. La cosa se torna más fácil si parto de las personas mismas y de la evolución. Cada sistema asegura su concordancia y no puede transformarse en otro por sí mismo. Solo el ser humano puede hacer eso. La renta básica es un tema que en la actualidad se discute en Austria, en Suiza y en Alemania. Creo que la época actual ha alcanzado la suficiente madurez para ello. La dignidad humana es de vuelta. Y no está vinculada a un correcto comportamiento social. La renta básica produce principalmente una disminución de las actuales discrepancias sociales, ¿sí? Muchos tienen hoy un puesto de trabajo aunque en realidad no deseen trabajar. Y decimos, ¡ay! Nos quitan nuestro puesto de trabajo. Y hay tantos que quisieran trabajar, que las personas puedan elegir, que puedan decir quiero o no quiero. Esta posibilidad de decisión generaría movimiento. Pero lo que resulta más interesante de toda esta historia es que al final de nuestras vidas ya no tendremos excusa para decir no he hecho lo que quería hacer porque no me lo podía permitir. Exacto, no más coartadas. ¿Quiénes de ustedes estudian solo porque sus padres lo deseaban? ¿En qué sociedad queremos vivir? Si no se plantean estas cuestiones, pueden encender el ordenador directamente. Habrá miles de iniciativas. Bueno, yo, la verdad, es que soy muy escéptico. De hecho, pienso que si esta iniciativa se pusiera a nuestra disposición, la motivación de rendir algo y de trabajar bajaría. Bajaría a cero. El trabajo nos enferma porque el tiempo para efectuarlo cada vez es menos. Y esto lo podemos probar empíricamente. En el fondo, la renta básica nos lleva a una sociedad con mayor libertad. Esto es lo decisivo. Nos aleja de la dependencia salarial y nos lleva a mayor autonomía. Además, estaría la cuestión de cómo se financiaría esto, porque de algún lado tiene que venir el dinero. Como economista, puedo hacer las cuentas y funciona. Sí. El gran paso es que cada uno tiene que aprender a vivir con esa filosofía, ¿sí? Ese es el gran paso. Y con eso estamos al principio de todo, no en el cómo de la financiación. La financiación está garantizada. El ejercicio difícil es la libertad. La financiación está garantizada. El ejercicio difícil es la libertad. Ya tenemos visiones horrorosas del siglo XXI. Los periódicos están llenos de ellas, y nosotros también. La renta básica es una primera visión positiva del siglo XXI. No es ningún gran tema mundial que nos pone solo en la posición de observadores, sino que nos atañe a todos, porque nos posibilita dejar de hacer aquello de lo que no podemos responsabilizarnos y hacer lo que realmente queremos.
¿O acaso se quedarían muchos en casa? ¿Ya no trabajaría nadie? Los engranajes estarían inmóviles como en una huelga continua. ¿Los gerentes tendrían todo el tiempo libre? ¿Responsabilidad? Fuera del alcance de nuestra vista. Nadie remaría más. Nadie estudiaría más. ¿Las universidades completamente vacías? ¿Eliminan la renta básica, el incentivo a mayor calificación? Sin obligaciones. Nadie se convertiría ya en capital humano. Ya hoy faltan profesionales en las empresas. ¿Qué pasaría con la economía? Lo que más me indigna es la falta de comprensión sobre para qué debería servir la economía. Es parte de la vida humana. Está para posibilitar una vida, para hacernos un bien del cual podemos disponer. Y esta idea se ha perdido completamente. La economía se ha convertido en un ciclo independiente que persigue otras metas que apenas tienen que ver con la vida humana y que incluso puede destruir vidas humanas. A pesar de todo, yo estoy convencido de que necesitamos un sistema donde el buen trabajo sea bien valorado y un sistema donde todos reciben igual salario o una renta básica como una regadera llevaría al final a la quiebra de una sociedad de rendimiento. Trabajo remunerado en Alemania en el año 2001. 56 billones de horas. Trabajo no remunerado. 96 billones de horas. En los hogares, la educación de los hijos y obras sociales. La renta básica no se interpondría en el pago del rendimiento. La pregunta es cómo se dirigiría a la gente, en las empresas, en la sociedad. Si ya no son tan fácilmente manejables con dinero, si las personas ya no son dirigidas por sus ingresos, ¿cómo nos dirigiríamos a nosotros mismos? ¿Estaríamos todos tendidos en la piscina? ¿Se quedaría la basura tirada en las calles? Los pensionistas tendrían que limpiar los parques. Con una renta básica, ¿desaparecería la sociedad de rendimiento, la independencia y la alegría del propio éxito? ¿No sería aburrido tener el ingreso garantizado? ¿Sería solo para los hippies y alumnos de las escuelas alternativas que piensan que el hombre es bueno por naturaleza? El hombre también es un animal y no quiere una renta básica, sino un coto de caza privado. Mejor esperamos a ver qué traen los nuevos mercados. Al otro lado de la puerta, así funcionan muchas personas, que no tienen acceso a las mesas puestas. ¿Nos llevaría la renta básica más cerca el uno del otro? ¿O separaría aún más la sociedad de clases? Trabajos lucrativos, educación cara y la posibilidad de administrar el capital para unos, mientras los otros con su renta básica pueden dedicar su tiempo a sus esperanzas y hobbies, a cobrar 2 euros por hora para ganarse algo más de dinero y no obstruir el camino a las cosas realmente importantes. También se puede abusar de la renta básica si su cuantía es tal que no basta para sobrevivir. Y si a cambio eliminamos las ayudas sociales, entonces habría opresión al trabajo para todos, sin invitación personal, con un salario como en China y sin que la renta básica posibilite prescindir de una oferta de trabajo. Si los pagos además se complican con modelos especiales, diversas fuentes, impuestos y condiciones, tendríamos más o menos la misma situación que hoy en día, solo que agravada. Se puede hacer abuso de un ingreso básico en cuanto a que sea demasiado bajo, que se eliminen todo tipo de ayudas sociales y que esté ligado a condiciones. Quien no quiera trabajar, que no coma, dijo el apóstol San Pablo, refiriéndose a los que no aportaban nada a la comunidad.
Si su salvación está ya tan cerca, dijo Pablo, que dejen de trabajar. Entonces deberían dejar también de comer. Ese hombre al menos tenía sentido del humor. Otros no lo tienen tanto. Aquí los alumnos son metidos en una cesta y elevados encima de la mesa no reciben comida alguna, porque han trabajado demasiado poco. Retirada de alimentos. Todas las normas se vuelven horrendas si se implementan sin pensar. Los debates sobre la renta básica tienen como objetivo principal romper con los modelos antiguos de pensamiento. Por ejemplo, romper con la ideología que predica que solo quien hace un trabajo remunerado tiene derecho a alimentarse. Los debates sobre la renta básica deben eliminar ese error de que solo aportamos a la sociedad si tenemos un empleo. También existen trabajos remunerados donde ocurre exactamente lo contrario. Quien no quiera trabajar tampoco debe comer. Esto es lo que hemos interiorizado. El artista Joseph Beuys escribió una nueva fórmula. Quien no quiera pensar tampoco debe estar. Ya que hay alimentos suficientes y también del resto de los bienes, solo queda la pregunta de qué pasa con el trabajo. El trabajo con los recursos y las materias primas y el trabajo de producción se acabará, y está bien que sea así. El cometido de la economía es liberar a la humanidad del trabajo. El cometido de la economía es liberar a la humanidad del trabajo. Algo que no se puede leer en periódicos ni ver en televisión. Tampoco lo dicen los modelos empresariales. Despedir a los trabajadores no es fácil para nadie. Pero ocurre exactamente así. Y una vez que lo reconocemos como hecho, incluso como cometido, un nuevo hecho se volvería evidente. Liberarnos del trabajo significa también liberarnos para poder trabajar. Que al otro lado de la valla solo existen vacaciones y tiempo libre es una imagen producida por la dependencia. ¿Cuáles son los puestos de trabajo en los que se invierte? Todas las inversiones o nuevos puestos de trabajo son al mismo tiempo medidas de racionalización. Allí se desarrollan las cosas que luego ahorran trabajo. Y no encontrará a ningún gerente que le diga: ¿qué puedo hacer para crear más trabajo? ¿Cómo crear más trabajo? El objetivo de la economía es satisfacer la demanda de modo efectivo, de modo que su cometido no es crear trabajo. Por otro lado, vemos que cada uno lleva consigo objetivos, preocupaciones y tareas que muchos no pueden perseguir simplemente porque no son rentables. El problema de nuestra sociedad es que muchas personas que hoy en día tienen un empleo, en realidad, solo tienen un puesto de ingresos. Tener un puesto de ingresos significa que desempeñan un cargo solo para conseguir un sueldo, un cargo al cual no se le ve ningún sentido. Esto es un problema para la sociedad, porque trae consigo frustración y enfermedades crónicas. En Alemania, solo un 12% de los ocupados se sienten absolutamente en su lugar correcto. Esto es algo más que 1 de cada 10. Más de la mitad, un 54%, está descontento con su empleo, pero ven en él también algunos aspectos positivos. Un 34% de los empleados está extremadamente insatisfecho con su trabajo. Esto es 1 de cada 3. La lucha de trabajo es una lucha por unos ingresos, y esa lucha de trabajo se defiende contra la eliminación del trabajo, porque yo soy lo que trabajo. Pero un derecho a trabajo adjudicado no puede existir. No hay derecho a un deber. No hay ningún derecho a ser comprado. El derecho al trabajo solo puede significar el derecho a una ocupación que alguien quiere ejercer por sí mismo, desde uno mismo. Dicho derecho al trabajo necesita a su vez el derecho a unos ingresos. Es completamente irracional. Tenemos un trabajo y existe una oficina de empleo, pero no existe ninguna oficina de ingresos. El joven quiere decir que tiene mucho trabajo, pero sin recibir salario alguno. ¿Qué efecto tendría en nuestra sociedad el derecho a unos ingresos? El sociólogo suizo Uli Meider señala algunos de los puntos de referencia.
Contrastaría críticamente la visión obtusa que tenemos del trabajo retribuido como único parámetro válido y la concentración a lo que es realmente importante en la vida. Ello daría fuerzas a las personas, crearía mayor seguridad, la creatividad aumentaría, la satisfacción aumentaría, las personas podrían renunciar a avanzar a codazos y se reduciría la tentación de conseguir una ganancia en perjuicio de otros, que induce al sistema actual, con esa competencia exasperada, a amenazar los mecanismos de solidaridad. Hasta aquí el pensamiento del profesor de Sociología. Sin embargo, ¿cómo lo ve alguien que sale del trabajo y escucha por primera vez esta idea? ¿Esto significa que todos tendrían el mismo salario? No, cada uno ganaría lo que gana hoy, pero todos tendrían como base una renta básica. ¿Pero solo si trabajan? No, da igual, todos la reciben. Pero esto sería seguramente un problema para la motivación de trabajar. ¿Para qué voy a trabajar si tengo un ingreso mínimo garantizado? ¿Usted lo haría? A mí me gustaría seguir trabajando. Estar sentado todo el día en casa no tiene sentido. Me gusta mi trabajo, pero seguro que habría muchos que no querrían trabajar. Si tuviésemos una renta básica, ¿iría usted a trabajar? Espontáneamente, el 60% contesta sí, como siempre. Un 30% contesta sí, pero ya no a tiempo completo. O sí, pero haría algo distinto. Y el 10% dice abiertamente, primero dormiría lo suficiente y luego ya vería. Viajar, ocuparse y cuidar de otros, estudiar de nuevo. Si tuviésemos una renta básica, ¿cree usted que los otros irían a trabajar? El 80% contesta no. Seguramente la mayoría no tendría ninguna motivación para trabajar. Pero, ¿a qué tipo de trabajo hay que obligar? Claramente al propio no. A él te obligas tú mismo. ¿Qué nos mueve a ir al trabajo? Esas son ruedas de molinos accionadas por hombres. Eso es trabajo infantil. En un tiempo eran cosas normales, cotidianas. Y hoy día seguimos comprando esos productos. Al final, uno no sabe con certeza. Estas cosas nos llegan desde Extremo Oriente. La gran mayoría de los trabajos sucios ahora se desarrollan allí. Y aquí, muchas veces los desempeñan quienes vienen de lejos, a menudo sin documentación, contratos o un mínimo de seguridad. ¿Retribución garantizada en caso de enfermedad? Estos trabajos son sucios no porque te ensucias, sino porque reciben una escasa consideración, una mínima retribución y por las condiciones de trabajo. Es trabajo que elimina la basura de otros. Entonces, ¿quién hace el trabajo sucio? Con una renta básica, eres libre de decir que no, pero ¿quién haría los trabajos sucios entonces? Hay tres posibilidades. Pagar estos servicios mejor y con mejores condiciones. Automatizar y racionalizar este trabajo. Hacerlo uno mismo. Me acabo de imaginar a una cajera de supermercado. A ella seguramente no le hace tanta gracia su trabajo. No creo que siguiera trabajando si tuviera una renta básica. Preguntemos mejor a la cajera misma. Sí, yo sí seguiría trabajando. Porque no me podría imaginar pasarme el día sentada en casa sin hacer nada, incluso si tuviese esta cosa básica de 1.000 euros. Por decir una cifra, 1.000 euros. Podrían ser más o menos. Además no sería suficiente, si te soy sincera. Por ello se le ha dado el nombre de renta básica. Debe ser suficiente para cubrir las necesidades básicas, a un nivel cultural. Lógicamente, querremos ganar más dinero, igual que hoy. Pero volvamos a la cajera. No es precisamente la profesión soñada. Claro, la gente siempre piensa que esto es solo un trabajillo en la caja, pero se entra en contacto con mucha gente. Y además, siempre depende de cómo es uno mismo.
Y yo soy una persona muy abierta. No tengo ningún problema. Me gusta trabajar aquí. ¿En qué trabajaría usted si su ingreso estuviera garantizado? En lo mismo, pero mejor. De modo que tampoco cambiaría tanto. Sin trabajo no podría vivir. Sería demasiado aburrido para mí. Pero hay cosas que podrían cambiar. Sí, podría viajar y ver cosas que ahora no puedo permitirme, porque tienes que estudiar para poder trabajar. Y el ansia para el trabajo. Es muy difícil para todos encontrar un trabajo. Aquí estamos y casi no quedan plazas. Si tuviésemos la renta básica, entonces no habría tanto estrés. Y si ya no estuviéramos obligados a condicionar a los estudiantes a encontrar a toda costa su lugar en el mundo del trabajo, de los que hace mucho tiempo sabemos que no quedan para todos. Bien, esta situación embustera en la que hoy nos encontramos. Sí, el asunto es de particular interés para los jóvenes, porque justamente hoy en las escuelas nos damos cuenta de que muchísimos chicos ya sufren de ansias por el futuro. Y en la escuela claramente se preparan para una cierta actividad buscando el mal menor, por miedo a encontrarse un día con las manos vacías. En la renta básica veo la posibilidad y la oportunidad para aprender justamente lo que queremos hacer de verdad y que sabemos hacer bien. Yo lo veo acompañado por una crisis de sentido. Nos daría tiempo y espacio para reflexionar a fondo sobre las cosas. La renta básica, ¿qué significaría para el trabajo? El trabajo sería distribuido entre más personas y volvería a dar satisfacción. ¿Y la crisis de sentido? Sí, yo creo que en gran parte vivimos una gigantesca ilusión. Vivimos a costa de la naturaleza, de la futura generación, a costa de nuestros compañeros. No querer admitir esto, que otros trabajan para nosotros, esta interdependencia, esta hermandad. Hasta que esto no esté bien claro, tendré una deuda con mi prójimo. Esto respecto a la fraternidad y la igualdad en democracia. Para mí la renta básica también tiene una función de dividendo democratizador. Las personas son menos chantajeables si son materialmente independientes. Y esto permite el desarrollo de una sociedad democrática, de la que todos, ricos y pobres, obtengan beneficios. Y el arte, también cuando no trabajo, cuando no realizo físicamente una obra, sigo trabajando. Esta es la cosa más difícil para un artista. ¿Te pagan acaso por el tiempo en el que simplemente vives y buscas ideas para nuevas obras? A diferencia del tiempo que efectivamente paso en el estudio, con la tarea de realizar una nueva pieza. ¿Cómo financias ese tiempo necesario para encontrar nuevas inspiraciones? Vivir es la forma del arte. ¿Y como futura mamá? Sería fantástico, porque podría dedicar al niño todo el tiempo que quiero, sin remordimientos de conciencia. Y podría organizar lo que pienso hacer como trabajo a mi manera y no como me lo piden en la oficina de empleo. Sí, pienso que sería muy buena cosa la renta básica, sobre todo en esta situación. Y cuando el niño haya llegado a la edad adulta, podrá hacerse autónomo y dejar su casa con mucha más facilidad. ¿Podremos hacernos adultos con la renta básica, sabiendo que la renta está garantizada en cualquier caso? ¿Cuál es la relación entre la renta básica y hacerse adulto? Yo no habría pasado tanto tiempo en rebelarme. Habría aceptado la integración o mi sitio en la sociedad mucho más fácilmente, porque el precio existencial habría sido menor. Habría tenido menos miedo de tener que renunciar a las cosas más importantes. Las implicaciones, en realidad, son notables.
Mucho está relacionado con la idea, y mucho más podría ser activado por ella. Debemos sentirnos cada vez más responsables por todo lo que pasa en el mundo. No podemos aislarnos en un mundo que se ha hecho tan pequeño. Es decisivo que los hombres aprendan a diferenciar mentalmente entre tener un sueldo y la actividad laboral. Que entiendan interiormente, que comprendan, yo tengo una renta para poder trabajar, y no, yo trabajo para tener una renta. Personalmente, veo la renta básica como un punto arquimédico que hará surgir una larga serie de otras preguntas. Sin embargo, no se produciría un gran efecto si nos concentramos en muchos puntos con igual atención. Solo podemos progresar si apostamos por la fuerza del individuo. Todo dependerá de la fuerza del individuo. Coronas en la estación central. Para el hombre, poder volar por milenios fue solo una utopía. Esta idea parecía evidentemente absurda. Gracias al progreso técnico, volar hoy es parte de la vida cotidiana. O el derecho al voto. Una sociedad, ¿cómo podría funcionar si todo el mundo tuviese voz y voto? Si el simple ciudadano, con su horizonte limitado y sus intereses, al final solo particulares, tuviese voz y voto en las decisiones sobre los intereses del país entero. Y encima se llegó a definir que los ciudadanos no eran solamente los hombres, sino que también las mujeres. Mujeres, pero si son demasiado emotivas. Es más, hay que salvaguardarlas de hacer un lío grande con sus decisiones. Y además, las tareas de casa, ¿quién las haría? Argumentos que encontramos también en contra de la renta básica. En Suiza, el derecho al voto para las mujeres fue introducido al fin en 1971, mientras habíamos llegado a la Luna ya 3 años antes. Y justo antes de que pasara esto, nadie habría imaginado que tal cambio contra el poder fuese posible. Funciona bastante bien, lo que no funciona. El ciudadano dejó de ser solamente un súbdito del Estado. La situación se invirtió. El individuo es políticamente soberano y el Estado recibe su mandato a través de elecciones libres y referéndums. El trabajo ya no es solamente lo que te dicta el mercado de trabajo. El individuo no es un instrumento de la economía, sino que la situación se invierte. Los individuos son económicamente soberanos y el trabajo es lo que reconocen como su mandato, con una renta básica incondicional como derecho para todos. Tomás Moro fue el Lord Canciller británico bajo Enrique VIII. Él negó su apoyo al dominio de la injusticia y por eso fue decapitado. Por la misma razón, fue santificado en 1935. En el 2000, el Papa Juan Pablo II lo declaró santo protector de los políticos y reinantes. Tomás Moro escribió Utopía,
El diario de un viaje a una lejana isla feliz. Otros autores siguieron su ejemplo. Es desde esta obra en adelante que se hable de utopías. Utopos significa el no lugar. Ideas para una renta básica se encuentran ya en las utopías sociales del Renacimiento. Las utopías nos permiten revelar en qué punto nos encontramos. Cada nueva época realiza lo que antes fue solo un pensamiento. Ilustración. Es decir, digo en voz alta lo que veo, lo que pienso y lo que creo verdadero. Y encima hago accesible para todos mi conocimiento. Cada época tiene su nueva ilustración. ¿Qué es lo que necesitaríamos? Será de mayor importancia la capacidad de pensar y de analizar de manera autónoma, porque en una fase de renovación de los modelos de pensamiento, asimilados desde los padres, los maestros, los curas o los doctores, que se revelan de repente equivocados o limitados, haciendo necesaria la identificación de un nuevo modelo conceptual y su interiorización en el sujeto mismo. Y esto significa que aprendes a confiar en tu propio pensamiento autónomo. Quien quiere escalar el Cervino tiene que procurar levantarse pronto, porque al mediodía tendrá que estar en la cima, si no quiere bajar entre la oscuridad y el hielo. Una cosa bien sabida en Suiza. En el caso del petróleo, hemos asaltado la cima sin que nadie se preocupase del viaje de vuelta. Pronto llegaremos al peak of oil, la máxima extracción posible. Después, el descenso será rapidísimo. También el pleno empleo del trabajo asalariado es solamente transitorio y ya ha pasado su pico. En 1995, el futurólogo Jeremy Rifkin predijo cuán importante podría ser el alejamiento del pleno empleo. En el 2050 será suficiente un 5% de la población para gestionar y mantener operativas las industrias tradicionales. Industrias, fábricas y oficinas con poquísimos empleados serán la norma básica en todos los países. Jeremy Rifkin. Las previsiones de Rifkin son discutibles, pero no absurdas. En 1982, Estados Unidos produjo 75 millones de toneladas de acero gracias al trabajo de 300.000 personas. 20 años más tarde, se produjeron 100 millones de toneladas con solamente 74.000 trabajadores, una cuarta parte. Paralelamente nacieron nuevos empleos, puede que algún centenar, en el consulting o en el sector alta tecnología. Esto no pasa solo en la producción clásica, sino también en muchos sectores de servicios. La Netbank es un ejemplo extremo que, sin embargo, evidencia la tendencia. Requiere solamente una décima parte de trabajadores en igualdad de depósitos respecto a un banco convencional. Este proceso, esta tendencia, no se limita solo a los países industrializados. En todo el mundo, el número de ocupados desciende con respecto a la productividad. La materia prima del siglo XXI es la creatividad. Adrian Gosler. Las formas de empleo del futuro seguirán claramente el modelo laboral de los artistas y autores. Se trabajará a veces mucho, a veces poco, a veces individualmente, a veces en grupo, ganando mucho o poco, casi siempre por un tiempo definido y muchas veces desde casa. La nueva era demandará que no nos dejemos influir por temores, codicia u odio, sino que realicemos como podamos nuestras más altas aspiraciones. Hace un siglo, una persona que trabajaba en el campo producía comida para otras 3 personas. Hoy un granjero produce comida para 120.
Aquí está la explicación. Así es y será en todo el mundo. Cada hombre con su trabajo mueve 100 veces más que hace 100 años. Las innovaciones tecnológicas nos facilitan y nos quitan al mismo tiempo el trabajo. Estas eran las metas de las generaciones pasadas. ¿Cuáles son las metas de ahora? ¿Que las cosas sigan como ahora y que el progreso signifique la regresión de cada vez más personas? ¿Volver al primordial miedo por la supervivencia? ¿Como si no nos sirviesen nuevas ideas? La revolución tecnológica hoy parece realizarse sola. No ocurre lo mismo con la innovación social. ¿El barco tiene que hundirse primero? Cuando la mente se para, el cuerpo se atrofia. Las transformaciones sociales necesitan de impulsos distintos de aquellos que propulsan a las máquinas. Las cuestiones sociales se estancan en el surco del progreso. ¿Qué ha pasado con el Estado social? Wer will was Lebendiges erkennen und beschreiben, sucht erst den Geist herauszutreiben. Dann hat die Teile in seiner Hand. Fehlt leider nur das geistige Band. Kann euch eben nicht ganz verstehen. Mir wird von alledem so dumm. Als ginge mir ein Mühlenrad im Kopf herum. El malentendido comienza cuando uno va pensando al trabajo que realiza su trabajo para sí mismo, porque consigue una renta. Pero una renta la recibe cualquiera, porque todo el mundo la necesita, porque todo el mundo depende del trabajo de otros. Si la renta se vincula directamente al trabajo, serían las máquinas las que deberían tener las rentas más altas. Sin embargo, las personas, cuyo trabajo es eliminado por las máquinas, siguen necesitando una renta. La renta básica no elimina el trabajo retribuido, pero sí elimina su carácter absoluto. La renta básica da más lugar para las cosas serias de la vida, y el sentido que cumple esa renta sobrepasa su mera función. Hace 50 años, una lavadora suiza costaba 3.550 francos suizos, una gran suma en aquel entonces. La misma lavadora, perfeccionada durante 50 años, ahora vale 3.195 francos suizos. El precio es prácticamente el mismo, pero hace 50 años, un franco suizo valía el triple que hoy en día. Esto significa que una lavadora hoy vale 3 veces menos que hace 50 años. Hace 50 años, un corte de pelo para señores costaba 3,50 francos suizos. Hoy, 40 francos. Esto significa que donde se han optimizado los métodos, donde se emplean nuevas tecnologías, donde ya no se necesita tanta gente, los costos han bajado. Allá donde no es el caso, como en la peluquería, han subido. El trabajo humano es lo costoso, porque las personas necesitan unos ingresos y porque sobre su trabajo se cobran impuestos. Pensad que el peluquero relativamente no gana más que hace 50 años. La comparación de precios hace evidente dónde y cuánto se ha podido racionalizar y lo que provoca la racionalización para todos nosotros. Si hubiese ocurrido lo mismo con la lavadora que con el peluquero, la lavadora costaría 40.000 francos suizos. Wenn
Si no soy consciente de lo que la lavadora hace por nosotros, digamos que mucho más que lavar la ropa, es imposible decidir si la renta básica es un estímulo cultural o no. $212 años atrás, Thomas Paine ya había propuesto una renta básica en su trabajo titulado Justicia Agraria. Él usaba la siguiente justificación: todos nacemos como iguales y la naturaleza provee para todos. Todo recién nacido tiene derecho a un terreno sobre el cual poder vivir. Pero si la tierra ya ha sido dividida entre unos pocos individuos que la consideran su propiedad, entonces un contrato social debe ser convenido. Ese contrato social ha de prever una renta básica para aquellos individuos que no tienen su propio terreno y que, por lo tanto, no pueden sustentarse por sí mismos. Desde aquel entonces ha habido un cambio. Hoy en día, ni siquiera el dueño de sus tierras puede proveerse a sí mismo. Es mejor que el tractor que utilizo no lo tenga que fabricar yo, que fertilice el campo no solo para mi propio uso, y que lo que produzca sea consumido por otros. Autoabastecimiento significa cultivar tus propios vegetales y vivir de lo que uno produce por sí mismo. Lo que en estas latitudes nos parece una vida de autoabastecimiento, en realidad es una ilusión. Dependemos del abastecimiento ajeno. Esto significa que mi trabajo sirve para otras personas y lo que yo necesito ha sido fabricado por otras. El dinero es lo que posibilita esta interdependencia. El trabajo significa valor a partir del momento en el que el queso se intercambia por dinero. En el sueldo se conservó la mentalidad del autoabastecimiento. Porque recibo un sueldo por mi trabajo, pienso que lo que hago es para mí. Una leyenda sufí sobre la diferencia entre el cielo y el infierno. Una comida rica ha sido preparada en el infierno. Largas cucharas hay ahí, y todos toman una. Lo mismo pasa en el cielo. Una comida rica ha sido preparada, y cucharas, y todos toman una. En un sistema de autoabastecimiento ajeno, mi trabajo sirve para hacer comer a otros. Y yo solo puedo aprovechar la iniciativa de otros. Pero esa iniciativa no puede ser comprada, solo puede ser habilitada. Y ante este cambio de paradigma, es una vergüenza condenar al otro, de cuyo trabajo vivo y me sostengo, a trabajar como un esclavo para poder sobrevivir.
Para mí, la señal de la nueva época es la individualización absoluta de la sociedad. Las personas tienen sus propias metas y ambiciones y, claro, tratan de buscar medios para realizarlas. Y el dinero tiene un gran papel en esta sociedad del trabajo repartido. El dinero es considerado el camino hacia la libertad. Y pienso que este es el tema en el que debemos centrarnos. Muchas personas no lo logran y se tornan esclavos por dinero. Y pierden su intención original y su determinación de ser libres. Es la tragedia y la ironía de la situación actual. ¿Qué significa ser esclavo del dinero? Que se mide toda actividad en dinero como si el dinero tuviese un valor en sí mismo. Y que se piensa que el dinero sirve ante todo para conseguir más dinero, más poder sobre el dinero y el espacio vital de otros. Los esclavos del dinero esclavizan a otros a través del poder que otorgan al dinero. Con la renta básica, una parte de los fondos monetarios sería distribuido democráticamente entre todos para alcanzar la libertad. El dinero es el servidor y el ser humano el rey. ¿Proporcionaría mejores condiciones para las tareas globales? Sí, seguro. Para empezar, crearía libertad para hacer lo que sea necesario en el mundo. La situación actual es totalmente absurda. Los inversores dicen que el problema real es que hay tanto dinero, que existe demasiado dinero. Y al mismo tiempo hay sobreproducción en todas partes. Sigue creciendo un desempleo colosal. Y simultáneamente hay un montón de tareas sin resolver. Queda mucho que podemos y tenemos que hacer, y de modo urgente, si queremos evitar la catástrofe global. La agricultura mundial es capaz de producir alimentos para 12.000 millones de personas. En nuestro planeta están viviendo 6.600 millones. Cada hora mueren 1.000 personas de hambre o de sus consecuencias. El agua es un alimento y, como cualquier otro alimento, debería tener un valor de mercado. Un niño que hoy en día muere de hambre no muere, sino que es asesinado. El dinero no circula hacia donde se necesita. El dinero se está cerrando frente a la realidad social, despegado hacia la aparente multiplicación por sí mismo. Al otro lado de la puerta predomina la escasez. Las grandes fortunas son producto del incesto. El resultado no parece ser más posibilidades de vida para todos. Los beneficios reinvertidos provocan una implosión que acelera todavía más el sistema. El futuro, una lotería. Creo que la tozuda realidad nos demuestra cada vez con mayor claridad que tenemos que desvincular las rentas del trabajo. Y creo que la renta básica nos proporciona realmente una solución para enfrentar el problema del desempleo. Estamos ante una cantidad increíble de tareas para las que no hay dinero. La renta básica sería una forma de canalizar el dinero hacia donde es necesario y permitiría a las personas seguir sus propios impulsos. Desvincular las rentas del trabajo, eso hace la renta básica hasta cierto punto. ¿Cómo organizar esto en la sociedad? El círculo representa la creación del valor agregado en una economía nacional. Cuanto más productiva sea la sociedad, más grande es el círculo. En términos macroeconómicos, el valor agregado es la suma total de los servicios y productos producidos, tratados y vendidos al año en un país determinado. Respecto a este valor agregado, se distingue entre el porcentaje estatal y el privado. Alrededor de la mitad del valor agregado total es aportado por el Estado mediante impuestos y tasas, para financiar escuelas públicas, policía, prestaciones sociales y demás prestaciones, que no deben ser soportadas por los individuos que las precisan, sino que la sociedad se declara dispuesta a pagar. Prestaciones que son un mandato democrático para la sociedad.
En el 2005, en Suiza, el porcentaje estatal era del 36%, en Suecia del 56%. En Austria se situaba exactamente en el 50% y en Alemania era del 47%. ¿Cómo traducir esas cifras en una renta básica? Respecto de las rentas que ya son soportadas por el Estado, la renta básica solo introduciría una modificación en el modo de pago, porque los fondos de estas rentas ya están recaudados por el Estado. También hoy en día, las rentas públicas son financiadas por los impuestos. Las rentas de los empleados públicos, funcionarios y de los beneficiarios de los dineros transferidos. Para todos estos ingresos, la implementación de la renta básica solo supondría una modificación contable. Respecto a las rentas privadas, el Estado todavía debería recaudar mediante impuestos el dinero para la renta básica, para poder distribuirlo. Por eso aumentaría el porcentaje estatal. ¿Significa eso una mayor presencia estatal? No, significa menos presencia estatal, menos tutela y husmeo, menos burocracia. El Estado actuaría solamente como fideicomisario y garante del derecho a la renta. Pero aumentarán los impuestos. ¿Con qué impuestos financiar la renta básica? Lo más plausible sería tasar a los que cobran mejor. Financiar la renta básica a través del aumento del impuesto al salario ya lo sugirió Milton Friedman. Los hogares necesitados deberían recibir impuestos al salario de otros. Impuesto negativo al salario, lo llamaba. Su teoría dominaba hasta los 90 la discusión sobre la financiación de la renta básica. Lo desarrolló en los 60 y los Estados Unidos estuvieron a punto de introducirlo. Milton Friedman quiso un Estado social liberal. 50 años después, la financiación a través de impuestos se basa en algo que cada vez disminuye más, el empleo remunerado. Así le va hoy al Estado social. Más desempleados significa menos ingresos por el impuesto al salario. Y subir impuestos al salario perjudicaría aún más el empleo remunerado. Es el cuento de la buena pipa. Lo absurdo del impuesto al salario es que se impone al trabajo y destruye su propia base. Entonces, ¿qué impuestos podrían ser? Miremos ahora, en una empresa concreta, cómo son las cosas con el impuesto en estos días. Un café de Basilea, Suiza. Más de 1000 clientes por día. 40 empleados y empleadas. 3,5 millones de francos suizos de volumen de ventas por año. ¿Y cómo son las cosas con el impuesto? Los impuestos siempre son costes en una empresa, y todo lo que representa costes hay que recuperarlo a través de las ventas. De lo contrario, pronto no habrá empresa. Generalmente hay 3 formas de impuestos. Uno es el impuesto al valor añadido, que paga directamente el consumidor, y después están los costes no salariales y el impuesto al salario. El IVA se encuentra en cada comprobante de caja y es visible para todos. Para la empresa no es un coste y tampoco aparece en el balance de los costes. ¿Y qué tienen los costes no salariales? Tengo que actuar como si los empleados y la empresa pagaran la mitad de la carga respectivamente. Así se lo escribo al empleado en su recibo de sueldo. Hay un reglamento, no podría hacerlo diferente, y también en la contabilidad. El dinero viene de las 2 partes de la empresa y, como he dicho, directamente de los clientes. El dinero para sus impuestos al salario lo reciben los empleados realmente antes de que ellos lo transfieran al fisco. Y claro, calculamos los precios ya con el impuesto al salario incluido. ¿Qué pago realmente cuando tomo una latte macchiato? Es un espresso con un chorro de leche. Y aquí vale 5,20 francos suizos. Un cuarto de precio es para la infraestructura. Son los costes para el local, la energía, los inmuebles, la vajilla.
El segundo cuarto del precio es para las mercancías. Estos son la leche, el café y, quien quiera, también el azúcar. La mayor parte del precio es para los sueldos. Eso es por el servicio. También para los que limpian y organizan todo esto. Y encima de todo esto está el impuesto al valor añadido. En Suiza, solo el 7,6%. Ese es el impuesto que se aplica cuando el cliente compra. Entonces es cuando todo el esfuerzo del IVA merecía la pena. Si el camarero deja caer la bandeja antes de que pueda entregar el café al cliente, se acabó el valor agregado. Aunque hasta aquí se añadió mucho trabajo a esa latte macchiato. Una latte macchiato derramada no es una latte macchiato y tampoco tiene un impuesto al valor añadido. El IVA se encuentra al final de la cadena y está identificado claramente. Recordemos que hay impuestos que no se ven y que ya fueron cobrados en el camino al valor añadido. En los sueldos, esos son los impuestos al salario, los costos no salariales y las cargas sociales. Los costos de las mercancías también contienen impuestos, porque allí alguien también pagó sueldos que tenían impuestos, y esos también se pasaron a los precios. Y así es también con los costos de la infraestructura. Los paga el consumidor, porque solo él gasta el dinero con el cual se paga todo el resto, también los impuestos. ¿Y cómo sería si simplificamos eso? Caería todo el impuesto en un importe así, visible para todos como el IVA, solo al fin de la cadena del valor añadido. Entonces el impuesto mordería solo en la manzana madura, en lugar de roerla antes. Entonces todos podríamos ver el precio, con cuánto dinero contribuimos al Estado y lo codirigimos. La democracia se lleva a cabo en la caja. En la caja todos somos iguales. No habría más trabajo en negro si los impuestos todos fuesen impuestos al valor añadido. Entonces ya no habría más impuestos al trabajo, pero las ventas en negro serían muy tentadoras. En lugar de pagar 40 francos a la peluquería, pagar solo 20, es una diferencia muy grande. Donde no se factura, se podría malversar el impuesto final. Si solo estuviese ese único impuesto, resultaría más fácil la detención de crímenes del impuesto. Solo que los asesores fiscales serían prácticamente prescindibles. Habría muchos menos esfuerzos burocráticos en empresas y en la administración financiera. En un mundo globalizado, solo se puede asegurar que los ingresos de los impuestos se sostengan encontrando una fuente de ingresos que no se pueda malversar. Este impuesto que no se puede defraudar es el IVA. Se paga justo cuando el consumidor gasta su dinero. Por eso se le podría llamar igualmente impuestos sobre los gastos o el consumo. Este impuesto no lo paga quien entrega la latte macchiato, sino quien la toma. El impuesto al salario, en cambio, actúa como si mi sueldo fuese el producto de mi trabajo, porque eso es lo que llevo a casa conmigo. El impuesto al salario es el impuesto del autoabastecimiento y causa problemas en el abastecimiento ajeno. Más ancianos, más desempleados. Con el impuesto al consumo no habría un problema financiero para el Estado, porque consumir se hace siempre y producimos suficientes cosas. En esto aparece un problema, además del impuesto al salario. El trabajo de las máquinas no está gravado con impuestos. Si dos productos cuestan lo mismo, pero uno de los dos está hecho en su mayor parte por humanos y el otro por máquinas, el precio del primero contiene relativamente muchos impuestos, mientras que el precio del otro contiene pocos. Porque las máquinas no tienen un salario, su trabajo está en gran parte libre de impuestos, como si fuese trabajo negro. A la izquierda, así podría ser en la peluquería, y a la derecha, con la lavadora.
Porque los impuestos se imponen al trabajo humano, un precio contiene muchos impuestos y el otro pocos. Si tomamos ahora solo el precio efectivo del valor agregado, sin los impuestos anteriormente incluidos, y agregamos el mismo porcentaje del impuesto al consumo a ambos, hasta que los dos juntos lleguen al volumen del impuesto que vimos antes en las áreas rojas, uno costaría menos que hoy y el otro más. Porque el trabajo de las máquinas ya no se subvencionaría con más impuestos. El trabajo de humanos y de las máquinas serían iguales respecto de los impuestos, porque el impuesto solo se impone al resultado del valor agregado. Las máquinas no solo se encargarían del trabajo, sino también del total de los impuestos. Y si costara el corte de pelo para el señor con este impuesto al consumo todavía lo mismo que hoy, habría subido el total de impuestos considerablemente. Si los impuestos, como hoy, están incluidos en los precios de los productos y cruzan las fronteras nacionales con los productos, entonces la gente extranjera cofinancia el sistema de la educación, la infraestructura, el Estado social de Suiza cuando compran un producto en Suiza. Esa es una de las injusticias. Y la otra, que aquí compremos tan barato del extranjero, es, entre otros motivos, porque allá hay menos beneficios estatales para la gente. Y por eso tenemos que pagar menos en el precio. El impuesto al consumo se impondría a todas las importaciones. Todo lo que viene al país para venderse y lo que se fabrica en el país tendrían el mismo impuesto. Se le impondría a todo lo que se venda en el país, porque también beneficiaría a la gente del país. El impuesto al consumo no sería un bien de exportación. Si un producto cruza la frontera nacional, el impuesto se pierde. Cada país quedaría soberano de su propio presupuesto estatal y también pagaría por él. El impuesto al consumo es el impuesto justo de la globalización, el impuesto limpio por el comercio limpio. El impuesto a la venta se inventó aquí, en las terrazas de Brühl, a la orilla de Elbe, en Dresden. El conde Heinrich von Brühl tenía la idea de un tributo a todas las ventas en el país. Más o menos 200 años después, se introdujo un impuesto similar, pero computado muy diferentemente, el IVA, que da más espacio al reparto del trabajo y es neutral con la competencia. En Alemania compone, con su 19%, la mayor parte del impuesto. En Suecia es el 25%. Para unirse a la Unión Europea es una condición tenerlo. Es el impuesto del futuro, es el impuesto del trabajo ajeno. Uno que colaboró en la introducción del IVA en Alemania es el doctor Benedictus Hardop. Lo llama impuesto sobre los gastos o el consumo y piensa que tendría que ser el único. Yo experimenté que el impuesto al salario siempre frena y que el impuesto sobre el consumo deja desarrollar rendimiento. El impuesto sobre los gastos pregunta más claramente a la gente lo que quiere hacer con su vida. Solo IVA, eso sería lo más fácil. Ya no necesitaríamos más todas las declaraciones de renta, etc., porque todo estaría liberado de eso. Pero si todo lo que queda del impuesto es el IVA, ¿dónde se queda el importe exento de impuestos? El importe exento de impuestos es el componente social en la medida del impuesto. Con el IVA, todos pagan el mismo porcentaje, pobres y ricos. ¿Y cómo funcionaría con el componente social? Entonces hacemos lo siguiente. Cada uno recibe una recompensa del IVA para sus necesidades básicas. Esta recompensa es la renta básica. Se completa el círculo. Llegamos otra vez a la renta básica. Pero con la pregunta, ¿cómo se financia?
¿O cómo hacemos el IVA social? La renta básica es la recompensa del IVA para las necesidades básicas, como el importe exento reembolsado. Del IVA resulta la renta básica como paso lógico de componente social, como importe exento reembolsado. Y que sea incondicional es lógico. ¿Qué consecuencias traería esto en concreto? Hacemos los números. Supongamos que la renta básica fueran 1.000 euros. 1.000 euros. Y lo recibieran todos como importe exento reembolsado, independientemente del sueldo que uno cobre. Si no gano nada extra, me quedan estos 1.000 euros como renta básica. Si gano 500 euros extra, tendría una renta total de 1.500 euros. Si tengo un sueldo de 1.000 euros, dispondría con la renta básica de 2.000 euros, etc. Todos reciben en este ejemplo 1.000 euros como renta básica. ¿Y cuántos impuestos se pagan entonces? Si no hubiera más impuestos al salario y el IVA se cobrara sobre el resultado del valor añadido, valdría aproximadamente el 100%. En los precios finales, los impuestos identificados representarían más o menos la mitad. Si compro algo por 10 euros, pago 5 euros de impuestos. Si gasto 1.000 euros, he pagado con esto 500 euros de impuestos. 1.000 euros he recibido de impuestos, pero realmente también he pagado 500 euros de impuestos. O con otras palabras, realmente he recibido 500 euros de impuestos. Si alguien gasta 1.500 euros, también paga en impuestos la mitad de los precios, 750 euros en impuestos. 1.000 euros ha recibido. Realmente ha pagado 250 euros de impuestos, o, dicho con otras palabras, a fin de cuentas ha recibido 250 euros con la renta básica. Si alguien gasta 2.000 euros, paga 1.000 euros de impuestos. Y así no ha pagado impuestos, ni ha recibido nada en compensación. Solo si alguien gasta más que el doble de la renta básica, paga impuestos reales. Si alguien gasta 3.000 euros al mes, realmente ha pagado 500 euros de impuestos, etc. En gastos dobles al importe de la renta básica se encuentra el punto cero fiscal. Desde ahí hay una progresión. Si alguien gasta 3.000 euros al mes, paga con esto un aporte del 17% en impuestos. Si alguien gasta 5.000 euros al mes, paga ya un importe fiscal del 30%. Con gastos aún más altos, el aporte fiscal llega hasta casi el 50%. Y exactamente así, hay una progresión al otro lado. La progresión social en el IVA, a través de la renta básica, sería fácil y, sobre todo, eficaz. Normalmente hay un argumento de la izquierda contra el IVA, que es regresivo, que los pobres pagan una proporción más grande de su sueldo, cuando se trata de un impuesto sobre consumo y no un impuesto personal. Por otro lado, tal y como funciona el impuesto al salario hoy, tampoco es progresivo, porque la gente rica tiene más oportunidades. Esconder una parte de su sueldo u obtener exención de impuestos. Si puedes permitírtelo, minimizas tu sueldo ante el impuesto, de una manera en la que escapas del Estado. Si no puedes permitírtelo, cargas con el peso. Al fin y al cabo, como hemos visto, pasamos el impuesto, la progresión incluida, a los precios, al consumo, sin que una renta básica cree una indemnización social. El impuesto al salario es una mentira ficticia, nada más. O dicho diferente, te permite ignorar la verdad. Así son las cosas cuando se impone el impuesto en un importe al producto completo.
Y así, cuando ya está incluido antes en el precio, como impuesto al salario. Los costos para los empleadores y empleadoras constituyen aproximadamente la mitad del precio. A la derecha constituirían aproximadamente un cuarto. A la izquierda, el trabajo está bajo una presión financiera muy alta. Es la mayor parte del precio. Decisiones rápidas sobre quiénes son prescindibles, todos al límite de sus capacidades de carga y casi sin lugar para probar cosas nuevas. A la derecha habrá más libertad de movimiento, menos estrés y quizás más a menudo el pensamiento de emplear a una persona más. Así afecta el IVA al trabajo. La renta básica se pone en marcha en la misma dirección. Un aporte de la renta básica ya está financiado por el impuesto actual. El otro aporte hace subir el impuesto y crece como renta básica en los sueldos de la economía privada. También aquellos que entregan las mercancías y la infraestructura. Todos los impuestos se imponen al producto final, cuando se venden al cliente. Entonces, cuando esta latte macchiato está sobre la mesa del consumidor, su precio está compuesto de la manera siguiente. El primer tercio es el precio para la fabricación de la latte macchiato. El segundo tercio es el precio para la renta básica. Y el tercer tercio es el precio para las otras tareas estatales. Además, todos los precios son ingresos. El primer tercio son los ingresos de aquellos que están involucrados directamente con el valor añadido. El tercer tercio son los ingresos de aquellos que establecen las condiciones previas y cumplen las tareas estatales. El segundo tercio es la renta básica para todos. En comparación con hoy, los precios del trabajo en este café ya no constituirían casi la mitad del precio, sino aproximadamente una sexta parte. Las empleadoras y empleadores tendrían todavía el mismo ingreso, lo de hoy menos los impuestos, pero entonces más por recibir la renta básica. La renta básica se introduce en el ingreso preexistente. El importe del sueldo general no cambia. Así es el principio. En la praxis, la renta básica constituye una nueva base de negociación. Por ejemplo, si solo queda tan poco de lo que gano con mi trabajo, entonces quizás prefiero quedarme en casa y ocuparme de mis hijos, quienes también tienen una renta básica. O me llama simplemente la hamaca paraguaya, no en la oficina, en casa. Sea como sea, si renuncias con tu propia voluntad, con una renta básica puedes también hacerlo realmente, para construir algo tuyo, solo o con otros. Más oportunidades para ideas persuasivas que para corrupción por sueldos. Porque una renta básica la tienen todos y todos ya la llevan al trabajo. Así se puede ver si empezamos algo nuevo y se puede preguntar si otros quieren colaborar, porque ellos también tienen una renta básica. Igualmente puede ser que quiera seguir con mi trabajo anterior. La renta básica genera que todos estemos a la misma altura. Más peso a mis propias ideas sobre cómo tendría que ser mi trabajo. Verdadera colaboración. Y quizás tendría que ser un poco más lo que me pida mi empleador. Cambiaría bastante la cultura de empresas. ¿Cuánto cobraría uno? Sería objeto de nuevas negociaciones. Esta negociación tiene muchas caras. Si en una familia solo uno tiene un sueldo y el otro no, y los hijos subsidio familiar, entonces del sueldo de uno depende el otro, y también los hijos. La renta básica, hasta su importe, desata el sueldo de esa conexión grupal de empresa y familia y lo apunta desde el conjunto democrático a la persona individual. La renta básica es emancipadora. Más encuentros a la misma altura también en la familia y más oportunidades en el mercado de trabajo. Willy y Hans son colegas. Misma empresa, mismo trabajo, mismo sueldo. Estamos en Suiza. 10.000 francos. Con eso se vive bien. Depende también de cuántas personas viven de eso. Hans tiene familia, una esposa y 2 hijos.
Supongamos que la renta básica en Suiza sea de 2.500 francos y supongamos que los niños reciben la mitad. Entonces la familia de Hans tendría su renta básica, la de su mujer y la de sus hijos, juntos 7.500 francos. Este dinero, antes Hans tenía que entregarlo de su trabajo para alimentar a su familia. Ahora podría trabajar por 2.500 francos y tendría todavía lo mismo que antes con su familia, 10.000 francos. Willy vive solo. Bueno, tiene un perro, pero los perros no tienen una renta básica. Con su renta básica tendría lo mismo que antes si recibiese 7.500 francos por su trabajo. Quiere decir, Hans tiene una ventaja grande en el mercado de trabajo, porque tiene una familia, porque hay una renta básica, porque tiene una base de negociación mejor, y puede ofrecer su trabajo ahora más barato que Willy, sin que él o su familia tengan menos dinero por eso. ¿Qué quiere decir eso para la importancia del sueldo por trabajo? Que se paguen diferentes sueldos por el mismo trabajo no va a pasar. Tampoco va a pasar que los niveles de los sueldos se orienten solo a Willy o solamente a Hans, sino que algo se nivela nuevamente, a saber, en la mitad a los 5.000 francos. Misma empresa, mismo trabajo, mismo sueldo. 5.000 francos para Willy y para Hans. Al lado del valor agregado mensurable en dinero, hay un segundo tipo de valor agregado que no se mide en dinero: la creación de valores inapreciables, valores sociales, culturales y humanos. Con la introducción de una renta básica, aumentaría la creación de valores inapreciables. Por ejemplo, en la salud, el fomento por la simpatía, actividad mental, tiempo para la gente, educación que fortalezca, investigaciones libres en todos los campos de la vida y empresariado libre para algo que traiga nuevas cosas al mundo. Actividades que no se pueden racionalizar y muchas veces ni pagar. La renta básica nos daría la tranquilidad para percibir qué es lo más importante para cada uno. ¿Disminuirá el valor agregado mensurable en dinero? Quizás porque algunos irían solo 2 días por semana a trabajar y el resto del tiempo se ocuparía de su abuela, que además también tiene una renta básica. Con el grado de automatización de hoy en día, eso no implicaría una reducción de producción. En una sociedad más sana y libre de miedo, más consciente de sí misma y con más ideas, muchas cosas recibirían un nuevo valor y muchas cosas que hoy en día quedan detenidas serían posibles. Aumentaría la dinámica económica y también el valor agregado mensurable en dinero. ¿De qué tenemos hoy en día mayor necesidad? Fe. ¿Y de qué estás sufriendo más? Frío. ¿La renta básica es una fantasía o es racional? Opino que es racional y económica. ¿Y por qué todavía no tenemos una renta básica? Algo que dirige nuestra vida como un compás interior choca contra los problemas y posibilidades que enfrentamos. Y no podemos juntar las dos cosas. Y porque obviamente todavía no estamos tan avanzados para preguntarnos si nuestras convicciones tienen algo de malo. Si no, tenemos que admitir que las convicciones ya no conforman la época. Y nos agarramos a lo que nos queda. Es decir, nos sentimos obligados aún más fuertemente a orientar todo, la escuela, la universidad, al mercado de trabajo, porque todavía no podemos desecharlas. En realidad es un síntoma. La agravación de las convicciones viejas, en esta nueva época de grandes posibilidades, ese agravamiento de las convicciones viejas es un síntoma de que ya las perdimos.
Ya no se trata de que el sistema que tenemos hoy en día siga existiendo, sino que se trata de que necesitamos construir alternativas reales. Pienso que la idea de la renta básica, si podemos introducirla aquí, regional y localmente, a través de una moneda local, etc., que esa idea es un ejemplo muy bueno para un orden alternativo, que tampoco es algo totalmente nuevo o revolucionario. Una renta básica no es una caridad, no es solo un apoyo, es un derecho ciudadano. Es el derecho de cada persona de participar en la riqueza de su nación. Es obra del senador Suplicy que en la ley brasileira ya exista el derecho a una renta básica como meta del futuro. ¿En qué países se puede imaginar una renta básica en general? Creo que también en Egipto se puede, solo hay que mirarlo de otra manera. No se puede comparar con los modelos que uno puede desarrollar para Europa, pero creo que es muy importante verlo y modificarlo para Egipto también. ¿Cómo afectaría una renta básica a la gente de Egipto? Primero, liberador. Estarían liberados de una miseria existencial y podrían, en una manera muy diferente, mirar al futuro y estimar sus posibilidades. Ahora cada uno lucha por su supervivencia. ¿Por qué, señor Suplicy, apoyan tanto una renta básica? Porque quiero encontrar la verdad. Quiero encontrar el camino, eliminar la pobreza absoluta, construir una sociedad justa, mejorar la distribución de ingresos para establecer justicia, para luchar por el día en el cual todos puedan sentarse a la mesa de la fraternidad. Como dijo Martin Luther King en su sermón, I have a dream, tengo un sueño. I have a dream. I have a dream today. Podríamos empezar con la renta básica de los niños, por ejemplo, a partir del año 2000, y que con los niños crezca en la sociedad. Se puede empezar también con su propio ingreso, con mirarlo de una manera diferente. Cuando uno cobra un sueldo, no hacemos cuentas sobre lo que cumplió, sino que le posibilitamos su aporte a la sociedad a través de su ingreso. El trabajo que cumple él y cumplimos todos siempre es inapreciable. Lo posibilitamos con un ingreso. Podríamos empezar con la renta básica en una región. Por ejemplo, Mecklemburgo, Pomerania Occidental. O en una ciudad, por ejemplo en Greifswald. Fundaciones podrían empezar con apoyar a personas económicamente sin condiciones. Las fundaciones, así como el Estado con sus subsidios, han creado instrumentos para financiar las ciencias filosóficas, lo social, pero casi nunca es el individuo, como empresario social, el centro de consideraciones, o como empresario cultural, sino que solo hay peticiones de proyectos, hay estructuras, hay criterios que cumplir y seguir. Así no se trata seriamente del individuo. Exactamente, eso haría una renta básica, ocuparse seriamente del individuo. Por otro lado, se dice que en el individuo no se puede confiar y que la mayoría tampoco tiene ni idea de sí misma y que, a partir de sí mismos, no harían nada. ¿Qué experiencias tiene la jefa del Centro de Creaciones de Empresas para Desempleados en Frankfurt am Main? Hay ideas, pero muchas veces están sepultadas por miedos existenciales e imaginaciones falsas sobre qué se puede hacer principalmente, qué está permitido, qué se espera. Estoy muy convencida de que la renta básica ayudará a alumbrar más potenciales.
Es decir, va a volver a la economía y a la sociedad. Esta es la pregunta. ¿Cómo sería la devolución de la inversión si tuviésemos una renta básica? Yo creo que sería muy grande. Entonces tendríamos que empezar con la inversión, pero con la inversión para todos. También es para gente que no me gusta. Es más, eso me parece muy importante. Así me he esforzado toda mi vida por disciplinarme, por entrenarme, para poder estar ocupado razonablemente. Y ahora vienen ellos, estos jóvenes, que nunca tuvieron que disciplinarse, y a esos les queremos dar dinero ahora. Eso es un escándalo. Ese argumento es lo que realmente está detrás del rechazo a la renta básica. Pero porque no es tan elegante, no parece tan bueno. Y cuando uno explica ese argumento, se dice, ¿pero cómo se debe financiar? Nosotros hemos trabajado mucho para mecanizar el trabajo, para liberar al ser humano, y ahora nos quejamos de que no tenemos empleo. Y nadie nos dice, pero carajo, exactamente para eso hemos trabajado duro los últimos 100 años, para que ahora ya no tengamos que trabajar duro. No lo dice ningún partido político, y eso me pone roja de furia. El argumento decisivo parece ser entonces una venganza muy personal. Los demás no deben tener una vida mejor que la que yo tuve. Y eso está amenazado por la renta básica. Entonces, si me libero de esa venganza, no solo hago algo por la renta básica, sino que en el fondo también por mi propia salud y por mi capacidad solidaria.